Creo que el problema del elevado precio de la vivienda en España no se soluciona porque a los políticos no les da la gana. En este vídeo te voy a explicar cómo es el proceso de construir una casa, ya que hablan de que la solución es que hay que construir más casas, pues vamos a ver exactamente qué es lo que hay que hacer y por qué no se está haciendo. Muy buenas a todos, mi nombre es Álvaro845, bienvenidos a un nuevo Desayuno Royal donde vamos a tocar un tema bastante polémico que no quiero que sea en exceso técnico, ¿vale? Primero, porque no es una materia que domine, es decir, no domino todos los trámites en concreto que hay que realizar a la hora de construir una vivienda, pero sí que quiero dar algunas pinceladas que es posible que haya gente que esté más perdida y que no sea capaz de identificar. En cualquier caso, como siempre digo al comienzo de los Desayunos Royal, muchísimas gracias a todos los que apoyáis los vídeos y sobre todo los enriquecéis a través de los comentarios que vais dejando cada vez más interesantes, y estoy muy agradecido de la comunidad que estamos montando. Ya sabes que hay vídeo nuevo de Desayuno Royal los lunes y los miércoles, intento que esté siempre a las 7 de la mañana hora española, en Latinoamérica pues llega de madrugada el día anterior, y luego en algún momento del fin de semana o el viernes pues publico un noticiario que es como recapitulación de algunas de las noticias más interesantes que han podido pasar desapercibidas. Todo esto está en este canal de YouTube y para los que me seguís desde las plataformas de podcast como Spotify o demás plataformas. En cualquier caso, vamos a centrar el tiro con el problema de la vivienda, y a modo de contexto, supongo que sabréis, habréis leído, o si no, pues os lo cuento ya, que el precio de la vivienda en España está desbocado. Está desbocado en el sentido de que sube cada año precio de la vivienda para compra de vivienda o precio de alquiler. Evidentemente van relacionados el uno con el otro, pero los dos están creciendo a un ritmo que no se veía prácticamente desde los años de la burbuja. De hecho, lo más interesante es que el último año mismamente el precio del alquiler, el portal Idealista, estimaba que el precio del alquiler se había incrementado en un 11,5% en un año, ¿vale? Y el precio del alquiler, el portal de vivienda de Fotocasa, lo estimaba en el 14% este incremento, o sea que estamos hablando de incrementos muy fuertes. En cuanto al precio de la vivienda también se estaba incrementando y se estima que ahora el esfuerzo que tienen que realizar un español de media es destinar más de 8 años de su salario a la compra de una vivienda. Es decir, esa es la media del país, porque claro, depende luego de dónde te vayas. Te vas a lo mejor a Baleares y son más de 13 años los de salario que tienes que destinar para comprarte una casa donde vivir. Te vas a Madrid y son 9 años, casi 10. Te vas a Málaga y lo mismo. Con lo cual, hay ciertas zonas en España que están efectivamente muy tensionadas, ¿no? Que llaman ahora con la nueva ley que han sacado. Paradójicamente, en España hay muchas viviendas que están vacías, ¿vale? Que son casas que no están habitadas y que, claro, dices, ostras, si el precio de la vivienda es tan elevado en el centro de las grandes ciudades, ¿por qué no se utilizan esas casas que ya están construidas pero que están vacías o que no están ocupadas por nadie? Bueno, la pregunta es ¿dónde están esas casas vacías? Porque si están donde Cristo perdió la chancla, pues a lo mejor pues puede estar muy bien, puede ser muy barata esa casa, pero no hay trabajo alrededor. Entonces, claro, la gente no se puede mover ahí ni se puede mudar. Por supuesto, el problema de acceso a la vivienda afecta fundamentalmente a los jóvenes, que son los que tienen que emanciparse, tienen que dejar de vivir con sus padres, y como la segunda derivada acabaría, no digo solucionando, pero sí por lo menos no agravando el problema de la baja natalidad que tiene España, que todos los países occidentales se enfrentan al reto demográfico que estamos envejeciendo, y de hecho no estamos teniendo hijos a la tasa suficiente como para que la especie siga sobreviviendo. Esto entiendo que en algún momento se equilibrará, pero ahora mismo, pues si todo sigue exactamente igual como va la tendencia, estamos abocados a extinguirnos como especie. No creo que lleguemos a eso, pero bueno, oye, nunca se sabe. El ser humano ya sabéis que es bastante idiota como animal. Pero bueno, vamos a centrar el tema de la vivienda porque, como digo, quiero dar algunas pinceladas de ciertas reflexiones que tengo yo muy a título personal. Quiero compartirlas con vosotros. Quiero daros un pequeño marco regulatorio de cómo funciona el tema de leyes a la hora de construir una casa, una vivienda, y a partir de ahí pues yo creo que puedo despertar en todos vosotros un cierto pensamiento crítico para que entendáis un poquito mejor las noticias cuando vayáis leyendo esos titulares que dan los políticos en los meetings, con esas promesas de vamos a hacer no sé qué para hacer que los jóvenes puedan tener acceso a la vivienda, vamos a construir no sé cuántas viviendas públicas, o bueno, este tipo de mensajes que estamos cansados de oír y que seguro que iremos oyendo cada vez más y más y más.
Vamos a comenzar centrando el problema en el sector público. A ver, yo no me escondo, yo desconfío del sector público, soy de pensamiento liberal y creo que el sector público no solo es que no ayude, sino que creo que de alguna manera estorba, ¿vale? Y creo que no con la voluntad de hacer cosas mal o que dañen, pero que el resultado es que al final pues acaba complicando las cosas. Esa es mi visión y es mi opinión. Pero, como digo, creo que es importante hacer el disclaimer en este caso porque ya digo que voy a opinar sobre este tema y quiero que tengáis bien diferenciado en mis vídeos y en mis episodios hasta qué punto son factos y hasta qué punto es opinión. Entonces, ¿cómo funciona el tema en España? Veréis, en España hay una cosa que a mí no me gusta nada y que me hace desconfiar todavía más del sector público, y es que tenemos un excesivo poder concedido a los ayuntamientos y a los municipios en términos de urbanismo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay ciertas personas, ciertos concejales, ciertos políticos del ámbito municipal de la ciudad que tienen un inmenso poder. ¿Qué poder tienen? Pues el poder que tenía el rey Midas, convertir cualquier cosa en oro. Y no es cualquier cosa, sino que hay que acotar un poquito hasta dónde se extiende ese poder. Básicamente lo que pueden convertir es un trozo de piedra en oro, un terreno completamente inservible, le pueden dar valor simplemente con su firma. ¿Por qué? Porque en España los terrenos se califican de acuerdo al uso que se les va a dar. Entonces existen terrenos urbanizados, es decir, donde haya una casa, ¿vale? O un edificio. Hay terrenos que son urbanizables, es decir, no hay una casa, pero se podría construir una casa, y hay terrenos que son no urbanizables, lo que antiguamente se llamaban terrenos rústicos, etcétera, pues que del campo, que se dedican a, pues son eriales o a veces son cultivos de uso un poco más industrial o agrícola. Vale, ¿qué es lo que ocurre? Que la persona que decide que este terreno sirve para construir una casa o este terreno no sirve para construir una casa, claro, tiene un enorme poder. ¿Y cómo toma esa decisión de pasar de un terreno de una tipología a otro? Pues simplemente con su firma. A ver, sí, hay unos requisitos técnicos y un plan de urbanismo que se discute dentro del ayuntamiento en el marco de criterios de infraestructura y de pues, digamos que servicios públicos que pueda haber alrededor y bueno, pues se supone que hay muchos expertos que acaban decidiendo dónde se puede y dónde no se puede construir. Pero en la práctica, esos criterios no están muy bien definidos, son opacos y cada ayuntamiento los aplica un poquito al tuntún. No es sorpresa que ha habido en España múltiples casos de corrupción muy relacionadas con el urbanismo en los municipios. ¿Por qué? Porque es que es un foco de corruptelas. Si nadie está controlando eso, no hay unos criterios objetivos que determinen qué terreno puede ser urbanizado y qué terreno no puede ser urbanizado, pues claro, joder, entonces es fiesta y barra libre. Y de hecho, la persona que tiene el poder de, con su firma, poder transformar o poder recalificar, por utilizar la terminología que es más adecuada para esto, poder recalificar un terreno y pasarlo de no urbanizable a urbanizable, joder, tiene un inmenso poder. Y claro, esto es como darle una pistola a un mono, bajo mi punto de vista. O sea, quiero decir, no digo que todos los concejales de urbanismo sean unos corruptos, pero sí que caramba, se lo estás poniendo muy difícil, porque yo no digo tampoco que vayan a robar, ni que vayan maletines por debajo de la mesa de toma, aquí están los billetes y demás, pero qué duda cabe que este poder, pues, lleva implícito un cierto tráfico de influencias, no entendido como delito, sino simplemente de, pues, bueno, tienes una situación de poder que ya sabes que promotores inmobiliarios y demás inversores o empresarios van a querer ser tu amigo, acercarse a ti, pues digo, joder, tío, a ver si en algún momento miras otra vez esto del plan de urbanismo tal, se te escapa una firmita y estos terrenos que son un secarral lleno de arbustos que no sirven ni siquiera para cultivar y que los he comprado pues a una señora anciana por 4 duros para tenerlos ahí y especular con ellos, pues a ver si le echas una firmita y entonces de valer nada pasan a valer un dineral. Y ya puedo construir ahí unas casas y forrarme al final con los terrenos por no hacer nada más que caerle bien a un tío. Entonces, claro, esto es una sombra que a mí me atormenta demasiado. Porque no lo entiendo. Porque no entiendo por qué ocurre. No entiendo por qué se permite que esto pueda llegar a ocurrir. Se señala frecuentemente que el problema de la vivienda o del precio de la vivienda está en
inversores especuladores, fondos buitre y demás perfiles de esta índole, cuando el mayor foco de especulación acaba ocurriendo a nivel local en diferentes ciudades o municipios de quizás no sean ni siquiera fondos buitre, porque yo no me imagino a un gran fondo internacional metiéndose en estas cacicadas locales, pero justamente el cacique local, la persona así de un poco del pueblo que tenga algo más de dinero, pues y será el que vaya especulando con esos terrenos. Y eso sí que es especulación, porque es comprar mierda con la expectativa de que en algún momento una firma lo convierta en oro. Es que literalmente le estamos dando rifles a simios. Y ya digo que esto es una generalización y vaya por delante que seguro que hay muchos concejales que tienen una vocación pública excelente, encomiable y que son completamente íntegros. Hay otros que se les ha pillado y que han sido condenados por corrupción, y seguro que hay otros muchos que han sido corruptos pero no se les ha pillado, ¿vale? En cualquier caso, yo lo que digo es, tío, evitemos riesgos, ¿vale? Eso punto número uno. Pero vamos a dejar a un lado el tema de la corrupción, ¿vale? Sino simplemente vamos a explicar cómo es esto, cómo funciona exactamente esto de la recalificación de los terrenos y de la construcción de un terreno, ¿vale? Es decir, qué pasos hay que seguir desde que yo compro el terreno secarral de la señora anciana, lo compro, hasta que puedo levantar ahí una casa para poder vivir, ¿vale? ¿Cómo sería todo ese proceso? Por explicarlo de manera sencilla, y me he hecho aquí un esquemita. El punto número uno, necesitamos la clasificación, ¿vale? Y la clasificación viene por esta distinción entre terreno urbanizado, terreno urbanizable y terreno no urbanizable, que es lo que te acaba distinguiendo los diferentes usos que pueden tener los terrenos. El segundo paso sería buscar una recalificación del terreno, sobre todo si tienes un terreno no urbanizable, porque si estamos hablando de construir casas, pues tienes que pasar ese terreno no urbanizable, lo tienes que convertir en urbanizable. Pero ahí no acaba la cosa, no es que de repente tengas un terreno urbanizable y ya, pumba, puedas empezar a poner ladrillos. O sea, luego tenemos que pasar al siguiente punto, que sería el tercer paso o la tercera fase. Aquí necesitas un plan parcial, un plan de urbanismo, un plan técnico que pues mira las carreteras, los viales, las aceras, el alcantarillado, el alumbrado, todos los servicios públicos básicos y las infraestructuras básicas que tiene que tener esa casa y que tiene que tener, pues de alguna manera tiene que cumplir tu parcela en el marco de otras muchas parcelas que van a pasar a ser urbanizables. Y cuando sean urbanizables, pues ya no es solo que ahí puedas levantar una casa, que sí, de acuerdo, que te dejamos ahí levantar una casa, pero tendrás que presentar un plan donde se incluyan, vale, y por aquí van a pasar las calles, por aquí va a ir la alcantarilla, por aquí va a ir la electricidad, y que esté todo perfectamente detallado. Esto es más técnico, pero de nuevo, otra vez es el ayuntamiento el que tiene que aprobarlo y que tiene que darle check. Existen criterios de las comunidades autónomas y demás, pero ya os digo que como va cambiando tanto entre una ciudad y otra y entre una comunidad autónoma y otra, en la práctica yo creo que es que casi nadie está controlando eso, porque no hay unos criterios claros que te den esa expectativa de qué va a ser urbanizable, qué no, y cuándo se va a aprobar el plan de viabilidad y cuándo no. Por lo tanto, al final, pues dependes un poco de la firma de ese sector público, de ese ayuntamiento o de esos concejales que estén a cargo de ese municipio, que son los que de alguna manera te tienen que autorizar. Y estoy haciendo muchísimas simplificaciones, ya lo sé, pero bueno, digo un poco para que entendáis cuáles son los pasos o cómo más o menos cómo funciona, que luego esto también, las leyes van cambiando con muchísima frecuencia. Pero bueno, íbamos con nuestras fases. Teníamos la fase de clasificación, teníamos la recalificación, teníamos el plan, ¿vale? La planificación, el plan parcial, y luego entramos ya en la última fase. Cuando tienes ya todo eso aprobado, entras en la fase de licencias. Claro, te tienen que dar licencia de obras para empezar a edificar. Hay una serie de licencias que tienes que cumplimentar antes de empezar a poner ladrillos, ¿vale? Todo este proceso no tiene un tiempo determinado. O sea, puede ser desde un año porque eres amiguito de las personas adecuadas hasta décadas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no sabes, como no hay unos criterios claros, pues no sabes cuándo te lo van a dar y cuándo no. Como digo, cuando un terreno pasa a ser recalificado de no urbanizable a urbanizable, su precio y su valor puede multiplicarse por 50, tranquilamente, ¿eh? O sea, ríete tú de las criptomonedas y demás. O sea, es simplemente una firma y ¡pum! Ya está, o sea, magia. Pero vamos a dejar a un lado el tema de sospechas de posibles
corruptelas porque, digamos, son sospechas, ¿vale? Simplemente que es una cosa que a mí no me parece coherente hacer, igual que no dejo que mi hija pues juegue con cosas que considero que pueden ser peligrosas o que puede no controlar bien, pues esto creo que es lo mismo. Pero bueno, vamos a dejar eso a un lado. Volvemos al tema de por qué no se construye en España. Ya estamos viendo que si no hay una aprobación política y si no hay una aprobación del sector público, no hay ladrillo, no hay promoción inmobiliaria, no se construye si no tienes la autorización de los poderes públicos. Luego podemos darle la vuelta a la pregunta, y cuando decíamos, oye, ¿por qué no se construye vivienda en España? Pues porque a los políticos no les da la gana. Ya está, o sea, esa es la explicación más sencilla que puede haber a esta disyuntiva. Si decimos que para que baje el precio de la vivienda debería incentivarse la construcción de nueva vivienda para que haya más casas y por lo tanto por un tema de oferta y demanda pues al final acabe bajando el precio, y esto excluyendo sin tener en cuenta aquellos temas de que no se puede construir vivienda en sitios donde hace falta mucha vivienda, pues qué sé yo, en el centro de Madrid o en el centro de Barcelona el espacio es muy limitado ya el que hay, pero bueno, en la periferia, sin tener que irte a tomar por culo, pero ya en las ciudades de alrededor seguro que hay mucho más espacio que sí que se podría aprovechar y que no se está aprovechando para construir casas y que no serían tan caras como las del centro, y de hecho que se construya a una distancia razonable del centro de las grandes ciudades seguramente haría a largo plazo que baje el precio de la vivienda actual que ya está construida en el centro, porque ya no te sale tan a cuenta. Luego hablamos un poquito de eso. Pero bueno, en cualquier caso, sí que parece que, oye, la solución parece que está muy clara y ahora parece como que las personas que están aparentemente bloqueando o impidiendo o que tienen en su mano acelerar, puedes pintarlo como quieras, son las dos caras de la misma moneda, aquellas personas que pueden poner una solución al problema de la vivienda parece que no lo están haciendo. Claro, ¿por qué? Sinceramente me encantaría poder continuar este desayuno royal ofreciéndoos la respuesta a esta pregunta, pero es que no la sé. Lo único que se me ocurre es que se haya tomado el problema de la vivienda desde un tinte ideológico, y que no viene de ahora, viene ya de hace bastante, porque este sistema que tenemos en España, que es bastante único, luego os explico un poquito qué hacen países del entorno de Europa, pero este sistema en el que da tanto poder al municipio y a las localidades, que viene casi de Franco. Y bueno, pues no se ha cambiado cuando entramos en democracia. Hubo un intento, José María Aznar hizo su famosa ley de suelo, que la premisa era, bueno, hasta puedo llegar a compartirla, ¿no? Que dijo, oye, mira, si esto del suelo y la calificación que se le da a los terrenos, urbanizable, no urbanizable, en aquel entonces era rústico o urbanizable, pero bueno, es lo mismo. Si esto está generando tantos problemas y tanta corrupción, que en aquel momento, pues estamos hablando de 1990, años 90, o sea, era una locura. Los maletines, ahí sí, maletines de billetes que se movían por ahí el dinero negro con el urbanismo. Además, justo el inicio de la burbuja inmobiliaria, bueno, eso era la jungla. Entonces, dijo, a ver, si esto va a generar corrupción, hacemos una cosa, por ley, directamente nos cargamos el terreno no urbanizable. A partir de ahora todos los terrenos son urbanizables, salvo reservas naturales, espacios protegidos y demás, pero todos los terrenos son urbanizables. A tomar por saco, cualquiera puede empezar a construir. Claro, sobre el papel dices, bueno, por lo menos le estás quitando a esos concejales de urbanismo la potestad de poder con su firma convertir terrenos que no sirven en terrenos muy valiosos. Simplemente dices, vale, a partir de ahora cualquier terreno potencialmente puede edificar una casa. Bueno, puede tener su sentido, claro, ¿qué es lo que pasa? Que primero, esta ley la declararon inconstitucional a los 3 años y demás, o sea que como si ni existiese, ¿vale? Pero os lo cuento a modo de anécdota. Pero lo que ocurre es que, vale, el terreno era urbanizable, pero esos eran el paso 1 y 2 de los que os he contado, quedaba el paso 3, que es ese plan de viabilidad, de urbanismo y demás. Ese plan seguía teniendo que hacerse, porque hay que diseñar las calles, las alcantarillas y todo eso. ¿Y quién firmaba ese plan? Pues de nuevo los ayuntamientos. O sea, quiero decir, estabas cambiando la firma de sitio. En lugar de firmar en el paso 2, pues dabas ese poder de la firma mágica que convertía cosas en oro en el paso 3. Pero en esencia era lo mismo. Entonces, no vino a solucionar mucho. De hecho, pues bueno, tampoco estuvo vigente durante demasiado tiempo, y los ayuntamientos, digamos que siguieron beneficiándose de ese sobrecontrol en el urbanismo de su propia localidad. Y bueno, pues se financiaban de esta manera, a los ayuntamientos les venía muy bien, no se hicieron cambios hasta que petó la burbuja inmobiliaria, y creo que fue Zapatero el que ya introdujo una ley donde se intentó dar marcha atrás en ciertos aspectos frente a esta idea de la ley de suelo con todo el suelo libre, ¿vale? Y todo el suelo liberalizado, que es una medida en la que yo puedo estar de acuerdo. Pero claro, el problema es que si tú quieres encargar
que esos planes de viabilidad los acabe realizando cada ayuntamiento, no vas a acabar nunca, porque cada ayuntamiento tendrá sus diferentes criterios y hay ayuntamientos que son más grandes y tienen más medios y hay otros ayuntamientos que son muy pequeñitos y que no tienen medios. Y ahora mismo, a día de hoy, hay un atasco importante entre terreno que es urbanizable, es decir, que se podría levantar una casa dentro de ese terreno, pero que no se puede construir porque no existe el plan y porque es que los ayuntamientos parece que no dan más de sí o no quieren dar más de sí con respecto a, digamos, empezar a despachar planes para que se empiecen a construir casas, y parece que eso está como medio atascado. Se unen además múltiples problemas en España, como que la banca ya no da tanto crédito para construir vivienda para los promotores inmobiliarios, porque básicamente la tesis de la banca también es entendible, es como hace 20 años tenéis barra libre de crédito, la jodisteis, la petasteis y ahora pues no queremos dar crédito tan a la ligera para construir casa. Bueno, que puede ser, pero el caso es que al final hay un problema muy serio en España porque no se está atajando por donde hay que hacerlo, que es al final se necesitan cada año, se estima que 250.000 casas en España y se construyen 100.000. Entonces, es que cada vez va a ir a peor. O se empiezan a dar soluciones habitacionales para todos esos nuevos hogares que se van constituyendo cada año, o si no, vamos abocados a agravar y agravar y agravar el problema. ¿Qué es lo que ocurre en otros países? Es decir, ¿qué es lo que pasa en Francia? ¿Qué es lo que pasa en Alemania? ¿Qué es lo que pasa en países de nuestro entorno? Os explico muy rápido. En Francia el urbanismo depende también de los municipios, pero los alcaldes no pueden recalificar a su antojo. Eso viene de planes regionales e incluso planes estatales. De hecho, el Estado se reserva la posibilidad de poder, bueno, no solo expropiar terreno, que eso lo puede hacer cualquier país, sino que puede destinar suelo expresamente a la vivienda pública o vivienda social. Digamos que los municipios o los ayuntamientos aquí simplemente son un vehículo para poder implementar un plan que ya se ha diseñado en una escala superior, de manera que no existe ese poder de poder recalificar el terreno a su antojo por parte de los municipios o de los alcaldes. En Alemania, por ejemplo, la planificación urbanística responde única y exclusivamente a criterios técnicos. Es decir, existe un plan que hay unos criterios objetivos medibles que van en base a calidad de las infraestructuras que haya, pues qué sé yo, en esta zona, vale, sí, este es un terreno, pero no puedes levantar aquí una urbanización con 14 bloques de edificios porque no tienes una autopista cerca, no tienes una carretera cerca, no habría alcantarillas, de dónde sacaríamos el agua, cómo vamos a traer electricidad. O sea, esta clase de cosas son las que miran con un componente estrictamente técnico. Es decir, no depende tanto del capricho de, venga, sí, construyamos aquí y firmemos, y unos planes que como que tú te los haces a ti mismo, con las reglas a ti mismo, que es lo que ocurre en España, cambiando en cada municipio, sino que en Alemania son planes técnicos y de rango estatal o federal, con lo cual dejan muy poco margen de actuación a los ayuntamientos, que prácticamente se tienen que limitar a aplicar lo que se haya decidido de manera técnica. Además, esto ya sí que no lo he entendido muy bien, pero creo que en Alemania el valor del suelo va de alguna manera ligado al bien común. Es decir, que si el suelo se revaloriza como consecuencia de la aplicación de estos planes, creo que se reparte, bueno, no sé muy bien cómo lo acaban grabando y cómo lo acaban contabilizando, pero digamos que no permiten realizar esa especulación con el suelo que sí que ocurre en España, porque claro, compras el terreno con la expectativa de que luego ese terreno sea favorecido, bien sea vía recalificación o bien sea a través del plan vial que se haga. Reino Unido, por su parte, tiene un sistema ultra regulado de dónde se puede construir y dónde no, pero bueno, es por las necesidades porque están en una isla, entonces tienen muy poquito suelo disponible y tienen que tener muy claro dónde se puede construir y dónde no, y digamos que ya lo han planificado todo. En Estados Unidos también disponen de unos planes que se llaman permission plans, me parece, y estos planes se hacen con unos criterios de zonas definidas o zonas de uso, zoning lo llaman, son así de originales. Destinan zona residencial, zona comercial y zona industrial. Si alguna vez habéis jugado a una saga de juegos que se llamaba SimCity, pues en el SimCity, cuando tú estabas ahí construyendo tu ciudad, como está inspirado en Estados Unidos, pues tú distribuías el terreno si querías hacer terreno residencial, terreno comercial y terreno industrial. Pero estaba ya como predefinido. Es decir, no existen estas figuras de el concejal de urbanismo firmando aquí con la esperanza de que luego pues se te caiga a ti un maletín o te olvides un maletín lleno de billetes y luego a saber qué es lo que ocurre. Que esa es como la imagen que tenemos del concejal de urbanismo español, que es muy lamentable, en verdad. Pero bueno, esto es lo que ocurre en países pues, de nuestro entorno, digamos, o similares. Claro, yo lo que quería era hacer el desayuno royal simplemente para daros las pinceladas de cómo ocurre esto, explicado muy grosso modo, repito, y tomándome muchísimas licencias, pero existen modelos. Mira, hay un modelo que es el de Alonso Muth Mills, quería leerlo bien, que es un modelo de cómo se calcula en economía urbana
cómo se puede estudiar el funcionamiento o el proceso de decisión de las familias cuando eligen vivir en una zona o en otra. Y este modelo es un modelo muy sencillo y muy fácil de entender. Lo que hace es asume que todas las ciudades están concentradas como en un punto, ¿vale? Digamos que la ciudad, los servicios o el centro de la ciudad es un punto, ¿vale? En el centro. Todos tenemos claro, pues, principal ciudad, qué sé yo, Madrid, pues la Puerta del Sol, ¿vale? Kilómetro cero, pum, ese es el punto. El modelo asume que todas las personas, vivan donde vivan dentro de la ciudad, van a tener que desplazarse al punto central para trabajar. Todos los días, ¿vale? Es un modelo matemático. O sea, evidentemente no todo el mundo trabaja en la Puerta del Sol, pero vamos a asumir que todo el mundo tiene que desplazarse a esa zona. Evidentemente, cada oficina, cada despacho estará situado pues en diferentes sitios y en el centro de la ciudad, abriéndose un poquito, pues habrá más oficinas que en la periferia. Pero esa es un poco la idea del modelo. Es un modelo, como digo, económico o prácticamente estadístico. Entonces, vale, tú colocas el centro de la ciudad en el punto central y asumes que todo el mundo tiene que ir al punto central. Entonces, a partir de aquí, lo que tú calculas es que el salario de esa persona o de esa familia, ¿vale? Los ingresos, tienen que ser igual a lo que se gasta en vivienda, lo que se gasta en transporte y lo que se gasta en consumo, en comer, ahorro y demás, ¿vale? Entonces, vamos a quedarnos solo con las variables transporte y vivienda. Este modelo lo que estima es que si las casas que están en el centro son muy caras, que es lo que ocurre en las ciudades, esas personas intentarán buscar una vivienda más alejada del centro. Claro, buscarán una vivienda más alejada del centro dependiendo de su volumen de ingresos que tengan, pero asumirán que tendrán que gastar más dinero en transporte, porque tienen que ir al trabajo, tienen que desplazarse, recordad por el modelo, al punto central. Entonces, irán buscando cuánto tienen que alejarse del centro hasta que las matemáticas les cuadran y digan, vale, aquí puedo vivir. Si tienes más dinero, podrás permitirte vivir más cerca del centro. Si tienes menos dinero, pues te tendrás que alejar y a lo mejor eventualmente te tienes que ir a tomar por culo, ¿vale? Pero eso es lo que plantea el modelo. Al final, es un modelo que lo que te está diciendo es que si tienes dinero, lo que estás haciendo es comprar tiempo. Porque sí, hablamos de que si estás más lejos, tendrás que gastarte más dinero en transporte, en gasolina o en el abono transportes para ir en autobús, lo que sea. Pero no solo te estás gastando más dinero en ese transporte, sino que estás consumiendo tu tiempo, porque cada día tardarás 1 hora en ir al trabajo y otra hora en volver del trabajo. Ahora, la ventaja, que no te estás gastando tanto dinero en la vivienda, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no te lo puedes permitir. Entonces, el modelo al final lo que plantea es que existe un equilibrio. Un modelo que este modelo es muy simplista y no tampoco quiero decir que hostia, es que hay que hacer esto porque es el santo grial. No, tampoco van por ahí los tiros de por dónde quiero plantear este discurso, pero sí que es un modelo que, bueno, suena razonable. O sea, evidentemente hay muchos matices que hacer, pero más o menos, pues sí, según te vas alejando de la ciudad, del centro de la ciudad, cada vez la vivienda va siendo más barata. Bueno, pues esto lo ligo con el hecho de, primero, a ver si declaran más terreno urbanizable, siempre y cuando sea terreno que no sea un parque natural, que hay mucho de ese terreno que se podría urbanizar, y a ver si se ponen las pilas a la hora de hacer estos planes. Porque tengo la sensación de que, o sea, si los precios de la vivienda están subiendo, la iniciativa privada debe decir, joder, si es que me sale mejor ahora, o sea, es mejor negocio construir casas ahora porque son más caras. Con lo cual voy a construir un bloque de edificios y lo voy a vender más caro que si lo hubiese hecho hace 5 años. O sea, es el negocio perfecto, ¿por qué no lo hacen? Pues es que me da la sensación de que es porque o no se está declarando suficiente terreno urbanizable porque existe ese tira y afloja de ese poder, esa especulación con el hecho de, no, yo te pongo la firma y te recalifico el terreno, y luego exactamente lo mismo con estos planes para que se empiecen efectivamente a colocar los ladrillos. Tiendo a pensar, ya sabes aquello de piensa mal y acertarás, que el sistema actual, claro, al final da demasiado poder a los ayuntamientos y a políticos en general y desarrolla carreras políticas, supone un poder que no necesariamente tiene que plasmarse en corrupción o en dinero en metálico, en cash. Poder es poder y dinero es dinero, ¿no? Entonces, creo que por esa vía han encontrado una forma de la que parece que nadie está protestando. Cuando la gente empieza a protestar y dice, no, fondos buitres, pisos turísticos, bueno, cualquier mierda que se puedan inventar para mantener distraída a la gente, cuando yo creo que es que verdaderamente lo que no quieren hacer es matar su gallina de los huevos de oro. Y este es mi planteamiento y mi visión. Y creo que por eso no se le pone una solución radical a la vivienda. Porque es que no está construyendo el sector privado porque no le dejan, porque no le recalifican los terrenos o porque no existen estos planes para poder empezar a levantar casas, pero tampoco lo está haciendo el sector público. Si me dijeras, no, es que el sector público está construyendo miles
cientos de miles de casas de vivienda social y de casas públicas para tener un parque de viviendas público que luego poder vender sin entrar en esa especulación o en precios de mercado, pues bueno, todavía podíamos entrar a discutir y a evaluar si lo que está haciendo el Estado está bien, pero es que no se está haciendo ni una cosa ni la otra y por eso cada vez se va agravando más el problema y parece como que nadie quiere poner el cascabel al gato. Al final, en definitiva, mientras construir una casa acabe dependiendo de disponer de ciertas firmas que ocurren en algún despacho, o en algún restaurante, o en algún sitio de estos, pues yo no acabo de entender o no acabo de ver que esto sea un mercado que sea completamente libre. El mercado está intervenido y está secuestrado. Para mí la conclusión es muy clara. En España, el suelo no es un bien económico, es un instrumento político. Y mientras esto siga así, el problema no se acabará de solucionar. Y claro, mientras tanto, hay miles y miles de jóvenes que no tienen acceso a la vivienda porque los salarios no están creciendo en consonancia con los precios, porque hay un desacople entre oferta y demanda. Y no parece que aquellos que tienen en su mano el poder solucionarlo quieran hacerlo, porque siempre tirarán globos sonda y buscarán diferentes excusas o diferentes entes imaginarios como los causantes del problema cuando son ellos los verdaderos causantes del problema. Pero bueno, este para mí es el verdadero problema de la vivienda y estaré encantado de leer abajo en comentarios qué pensáis y cómo enfocáis vosotros esto, porque es un problema que no tiene una fácil solución, ¿eh? A ver, sí que tiene una fácil solución de, ojo, hostia, qué tontos, pues dejad de hacer eso. Sí, pero es que quitarle a un niño su golosina es complicado. Entonces, no creo que tenga una fácil solución. Desde luego, es mucho más complejo de cómo lo he pintado aquí. Pero yo tiendo a pensar que justamente los políticos acaban siendo los responsables y los generadores últimos de esta clase de problemas. Y para otro día, si queréis, hablamos de por qué, si quieren abaratar la vivienda, siguen cobrando los impuestos que cobran, no solo en las compras de las viviendas, sino también en todo el proceso de promoción y de creación de la casa, de la construcción, porque aquí empiezan a cobrar impuestos hasta prácticamente por cada ladrillo que coloques, con lo cual, eso, como digo, eso da para otro Desayuno Royal. De momento vamos a quedarnos simplemente con esta idea. En fin, espero que os haya gustado el Desayuno Royal. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.